¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que estén cada vez mejor, porque no todo el mundo anda mejor. Gonzalo Gervás, sí, Gonzalo Gervás está en controles de emisión, cada vez más saludable, viene con cada vez más calor, así que no tiene problema. Gustavo Germán está en la producción, amigos, en una semana que hemos estado hablando de el Sgt. Pepper, porque se cumplieron 50 años, y no solamente por eso, sino porque hubo una nueva mezcla de este disco, digamos, icónico, legendario, que de alguna forma habilita una nueva atención, porque realmente ha dividido las aguas. Algunos están totalmente en contra de que se toque ya, ¿no? Como decía Juan Ramón Jiménez, ya está, así es la rosa, no la toques más. Pero otros están diciendo que esto es realmente una nueva mezcla que depura y que, digamos, intensifica lo que quisieron hacer los Beatles, y sobre todo George Martin. El que hizo la mezcla, reitero, lo hemos hablado ya con Andrés Torrón, es el hijo de George Martin, Giles Martin. Pero ahora, amigos, en estos dos bloques no vamos a hablar de los Beatles ni del Sgt. Pepper, sino que vamos a hablar de la crítica literaria. Ustedes saben, este viernes y este sábado también vamos a hacer un encuentro, se va a hacer un encuentro en el Centro Cultural de España sobre la crítica literaria, y bueno, aquí ahora en La Máquina vamos a hablar de un libro que trata sobre dos personajes, dos escritores que son críticos literarios, que en general no suelen estar en el centro de un libro, se me ocurre, ¿no? Sino que en general los críticos están dentro de la literatura. Pero bueno, no sigo hablando, vamos a darle la bienvenida a Pablo Roca. ¿Cómo estás, Pablo Roca? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pablo Roca es docente, es ensayista, es crítico literario, en fin, es investigador, y es un hombre que ha trabajado mucho con la literatura uruguaya, muchísimo has trabajado, y estás encargado de la edición del prólogo y de las notas de este libro que se llama Un proyecto latinoamericano, Antonio Cándido, Ángel Rama, correspondencia. Se trata de un epistolario entre dos de los grandes críticos latinoamericanos, el brasilero Antonio Cándido y el uruguayo Ángel Rama, ¿no? Digamos, esos están entre la media docena, digamos, de críticos importantes de los 60, los 70, bueno, hasta acá, ¿no? Se menciona, por ejemplo, a Noé Gittrick, sería uno de los supervivientes. Antonio Cándido, el brasilero, murió hace muy poquito, con muchos años, ¿no? Casi 99, hace apenas 30 días. Sí, menos aún. Un mes. Sí, casi con 99 años. Sí. Y se mantuvo con una lucidez absoluta hasta el último momento. Era una cosa increíble. Tuve el privilegio de conocerlo, de tratarlo en varias oportunidades. Hacía años que no lo veía, en fin, pero sí sabía por amigos como Jorge Schwartz, por ejemplo, quien estuvo en su casa el 1 de mayo, sin ir más lejos, que era como una especie de milagro, ¿no? Y de privilegio tenerlo así. Pero bueno, en fin. ¿Y Jorge Schwartz, perdón, de qué nacionalidad es? ¿Es argentino? Jorge Schwartz es argentino, pero se radicó en Brasil muy joven con su familia, así que se abrasileró rápidamente, y ahí quedó, ¿no? Ahora es director del Museo Lazar Segal, después que se retiró de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de San Pablo, ¿no? Hay otros grandes críticos, estoy pensando, bueno, obviamente en Rama, está Rodríguez Monegal aquí en Uruguay, Cornejo Polar también está ¿no? Antonio Cornejo Polar, sí, bueno, estaba, no, pero digo para decir que estamos hablando de una media docena de críticos. Pero es interesante de todas maneras, porque cuando se piensa en qué es la crítica, quiénes son los grandes críticos, en fin, qué es la crítica, ¿no? ¿En qué consiste hacer crítica? En general se piensa en casos pasados, ¿no? No es tan fácil identificarlos hoy activos como tales, sin duda, sí. Hay algunos otros milagros vivos, como el de Noé Gittrick, que es una cosa extraordinaria, también la lucidez que tiene, la capacidad de producción y de reactualización y de renovación de su trabajo. Y de proyectos ambiciosos también, ¿no? Claro, pero en todos los casos, eso tiene que ver en cierta forma, con el fracaso de la crítica literaria. Si se entiende por crítica la
el fracaso contemporáneo, quiere decir, o actual, Sí, si sí, se sí. entiende por tal función la definición, el acercamiento, la producción de ideas en un contacto más fluido con un público amplio. Bueno, eso en buena medida ha desaparecido, y creo que ha desaparecido correlativamente al el adelgazamiento cada día mayor de la prensa en cuanto a tradición, ¿no? Hay una broma, lo que fue una broma de Silviano Santiago, que es ciertamente un gran crítico brasileño. La historia de la prensa es la historia de la desliteraturización, decía Silviano por allá por el 90 y pico, cuando no existía internet. O sea, invertía el proceso, ¿no? Es decir, de alguna manera se podría decir que la historia de la crítica y la historia de la literatura se ve beneficiada a medida que la prensa periódica avanza, se difunde y se instala entre públicos cada vez más ávidos y para empezar cada vez más letrados, ¿no? Bueno, Silviano plantea que es al revés, es decir, que a medida que la prensa se afirma, predomina la información sobre la expresión, sobre la capacidad de expresión. Bueno, la aparición de los nuevos medios han multiplicado, han producido una explosión de sentidos y bueno, y han hecho perder los ejes. Estamos en una época, como sabemos, de transformación continua y bueno, me parece que la literatura, por lo menos como fenómeno masivo, padece de esta ausencia, ¿no? De estas ausencias. Es la figura del crítico más que nadie, ¿no? Eso que acabas de decir, digamos, que te parece que como fenómeno masivo ha podido perder la literatura, me lleva a algo que yo lo he preguntado muchas veces y bueno, no hay una buena respuesta en este sentido, digamos. No solamente se ha perdido la crítica, digamos, sino, pero no la crítica específica a cada una de estas obras, porque hay muchas reseñas, hay reseñas literarias que van haciendo cada más chicas, hay mucho, ¿no? Sino lo que se ha perdido es como la capacidad de panorama, ¿no? De hacer una panorámica, por ejemplo, de todo lo que pasó, por ejemplo, en Uruguay. Yo me acuerdo que una vez hablé con Raviolo y de ver Raviolo y me decía que bueno, que era casi inmanejable, no sé cuánto. Y otra vez le pregunté a Graciela Mántares y otra vez le pregunté, bueno, a varios. Yo decía, ¿cómo es tan difícil hacer ahora un panorama, digamos, de Uruguay, por ejemplo, ¿no? O de Uruguay y de Argentina, cuando en los 60 aquí había gente que hacía panoramas latinoamericanos? O sea que había gente que, la verdad que siempre te pregunto a vos, ¿no? ¿Cómo era posible que aquí en Uruguay alguien dijera, bueno, en Ecuador está Jorge Enrique Adón, Roque Dalton está en El Salvador, entonces, y hacer de un panorama continental? Y ahora no se puede hacer casi un panorama de Montevideo. Bueno, eso es cierto. Justamente me parecería una paradoja, porque a mayor capacidad de producción de datos y de aprehensión de los datos, de acceso. Claro, es decir, uno se mete en un celular nomás y como todo el mundo sabe, y recoge lo que quiera sobre lo que sea rápidamente. Sin embargo, hay una menor capacidad de filtración de esa información, porque justamente la lectura, por eso decía del fracaso de la crítica, lo decía digamos, en mi intervención anterior. La lectura es una cosa que necesita de reposo, de tiempo, de reflexión. Se da de bruces se choca contra la lógica de la instantaneidad, que es otro tipo de cosas, que es óptimo para el entretenimiento, para la información menuda, rápida, pero no es buena para la reflexión. No estoy con esto condenando de ninguna manera Internet ni nada que se parezca, al contrario, me sirvo de ella todo el tiempo. Estoy diciendo que son lógicas diferentes y que incluso la discusión a propósito de lo que se lee de un libro, de una nota, bueno, eso necesita de tiempo y hoy no tenemos tiempo. Hoy el tiempo se diluye, se nos escapa, pero digamos, pero los críticos, manos, ¿no? Los críticos o los pocos críticos que quisieran podrían hacer. Yo me acuerdo que la hipótesis que me dio en ese momento Graciela Mántares, pero fue una hipótesis, era que aquí estaba Marcha y entonces mandaban los libros a través de determinadas personas. Entonces, claro, se sabía qué había en Ecuador, qué había en Guatemala, qué había, no sé, ¿no? Y una vez, hace muy poco, hablando con
con un crítico joven, Ale Francese, me decía lo contrario, esto que estás diciendo vos, de que si yo quiero saber el panorama de Guatemala, digo 2 o 3 nombres, inmediatamente me van a saltar otros, pero hay un cuarto, pero hay un quinto. Entonces, lo cual siempre vuelve a que es parece difícil de tener una panorámica. Por ejemplo, a mí me invitaron, digo, no tengo nada que ver, pero la feria de Paysandú, y la gente, digamos, lo que son los lectores, querían saber. Entonces, digo, una mesa, vamos a hacer una mesa donde hagas un panorama de la narrativa uruguaya del año pasado. O sea, la gente quiere saber, no es que no quiera saber, digamos, pero no hay nadie casi que se lo diga, eso quiero decir. Bueno, a ver, un poco para ordenar la cosa, hay 2 mundos completamente distintos, es decir, no se puede volver al mundo pre-2000 sí, y no sé qué, ramas, no se puede volver, es un mundo que desapareció, es un mundo que se murió, sí, de acuerdo. O que en todo caso sobrevive de una forma, yo qué sé, universitaria, menor, bueno, académica. Entonces, sí, en efecto. Por ejemplo, en Montevideo el semanario Marcha era un espacio hegemónico por el cual atravesaban muchas líneas y desde luego que también se ignoraban, se sepultaban y hasta se asfixiaban otras. Bueno, nunca se puede hacer todo y por otra parte las opciones son esas. Pero había otros centros eferentes, ¿no? Como por ejemplo la Casa de las Américas de La Habana, ¿no? Es decir, el concurso que organizaba la Casa de las Américas en La Habana, en la que se invitaba a muchísima gente, bueno, congresos en Chile, el famoso Congreso de Concepción en 1966. Ahí está. En otros lugares, México, luego las editoriales españolas que empiezan a renacer hacia el final del franquismo, cuando se afloja la censura, el premio de Seix Barral, Biblioteca Breve, que lo gana Vargas Llosa, que lo gana Martínez Moreno, aquel que hace también, y después y el boom también, bueno, que inventa. Todo eso. Entonces, ese tipo de, o sea, el boom, en todo caso, si algo es un intento de apropiación por parte de las empresas, claro, de un fenómeno estético que estaba perfilado, digamos, hacia ciertas formas de la izquierda. Claro. ¿No es cierto? Y ahí se da, ¿no? De Luis Hars, ¿no? Ahí se da, bueno, está ese libro, que es el primero, que se llama Los Nuestros, que es del 67, creo yo, que entrevista a distintos escritores, en fin, que de algún modo ordena, ¿no? Ordena y promueve. Bueno, el orden y la promoción es hoy algo imposible. Nosotros vivimos en un mundo que es un caos y en el que se repite las cosas y a veces irresponsablemente, en el que justamente lo que falta es el reposo. Por otra parte, siempre fue una profesión, la de la lectura crítica, vamos a llamarla así, pues es un poquito más complicada de definirla, muy mal paga, ¿no? Es decir, quienes la ejercían en los años 20, por ejemplo, para no salir de aquí, del Uruguay, yo qué sé, Zunfelde, o quienes la ejercían en el siglo XIX, que eran pocos, pensemos en Francisco Bauzá, por ejemplo, lo hacían o bien como un complemento de una labor más general de apreciación o de Rodó, por ejemplo, ¿no? De lectura del mundo, que tenía un gran prestigio social, por lo menos en algunos sectores, ¿no? Por lo menos en algunos sectores. Por eso más tarde, en los años 20, no tiene, de pronto, ¿no? Claro, no tiene quizá tanto, ya Zunfelde no pertenece a esos sectores más privilegiados que pueden de pronto distraer su tiempo para dedicarse a esto. Es decir, hay un intento por parte de Zunfelde y de otros de una profesionalización del oficio. Pero hay diarios como El Día, donde él escribía, tanto en la mañana como en la edición de la tarde, que son muy leídos. Por supuesto que la mayor parte de la gente no va a leer sus notas, eso es una cosa que parece obvia, a pesar de que es difícil de medir. Pero si el diario les asignaba espacio es porque lo que se escribía importaba. Claro. Es decir, porque la poesía importaba, el cuento interesaba. Bueno, alcanza con mirar lo poco que queda hoy de prensa periódica, incluso semanal,
para ver que la literatura como discurso ha perdido pie. Sí. Es decir, bueno, hay otras cosas, hay otros discursos, y este se transformó en uno más. A mí me parece que es fundamental, pero eso es mi opinión. Hay quienes dicen que de los diarios, digamos, la página de espectáculo desplazó a la página cultural a los suplementos, o sea, los sacó fuera del diario y sacó todo esto. Ese es un proceso que se inició, sí, claramente a fines de los años 60, también por razones políticas, entre otras cosas, porque en buena medida el monopolio del ejercicio del criterio, para decirlo con una frase de Martí, lo tenía más bien la izquierda, y entonces en fin, tal cosa no convenía a determinados intereses. Bueno, fuera de todo, es una cosa muy clara. Diario, Cuando te preguntan, vas a Paysandú y te preguntan quiénes son los escritores, bueno, es una pregunta legítima, pero al mismo tiempo es una pregunta en cierta forma, yo diría imposible de responder, pero sí difícil de responder. Porque hoy hay, por un lado, una inmensísima oferta, una enorme cantidad de escritores que se publican, como nunca antes, sí, en todas partes del mundo, pero en dosis homeopáticas, ¿no? Es decir, en ediciones de mínima circulación, porque lo que domina es el mercado. Es decir, hoy gobierna el mercado y listo, y nada más. Así que el escritor puede ser extraordinario, pero la librería del shopping no lo va a poner en el escaparate porque no le importa. No se hace esa circulación, de acuerdo, pero la producción en Uruguay me da la impresión, cuando estamos hablando, yo ahora no sé exactamente cuántos libros salieron de narrativa el año pasado, pero digamos, hace un par de años se hablaba de unos 80 títulos, 70, 80 títulos, ¿no? Sí. Entre 60 y 80, digamos, por citar. No es inmanejable esa cifra de leer 60 libros en un año. ¿Te parece? Hay que vivir también, no hay que hacer otras cosas. Bueno, para un crítico, para un crítico. Bueno, lo importante es que Antonio Cándido y Ángel Rama sí vivían de eso. Pablo, hacemos una pausa, amigos. Estamos con el crítico y investigador, ensayista Pablo Roca, y ahora sí vamos a hablar de este libro. ¿Qué trata este libro que se llama Un proyecto latinoamericano? Antonio Cándido, Ángel Rama. Pero de todas formas yo creo que de alguna forma estamos aludiendo por la negativa a lo que es. Yo diría que estamos hablando de la sustancia de lo que es este libro. Sí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con el crítico y ensayista Pablo Roca, que es autor de la edición del prólogo y de las notas de este libro, que es un epistolario, son cartas entre Antonio Cándido y Ángel Rama, dos grandes críticos, y el título que le pusiste es Un proyecto latinoamericano. Yo obviamente lo leí con mucha expectativa, estamos hablando de grandes críticos, pero también es cierto que generan una amistad, pero es una amistad muy ejecutiva también, ¿no? O sea, digamos, si hubieran sido dos escritores literarios, por decirlo de alguna forma, estarían hablando de la mecánica, de la carpintería, de las obras, pero aquí muchas veces ellos están hablando de cosas muy concretas, ¿no? De sacar libros. Así es, bueno, no está mal, ¿no? No. Si no fuera por eso. No, es yo otro quiero trabajo, decir una cosa previamente, que este es un libro que, bueno, a mí me llevó muchos años de trabajo, está vinculado a algo que estábamos hablando en el bloque anterior, también con mi propio pasaje del ejercicio de la crítica en medios, digamos, masivos, acá hacia una forma de trabajo que tiene que ver, que es más universitaria, que es lo que he hecho en el correr de los últimos casi 20 años, digamos, más en el campo de la investigación, y que eso no es muy original, más bien es el trayecto de la mayor parte de la gente. Es el proceso en general en Estados Unidos y acá, digamos. O sea, los críticos el propio Rama, pasan por de ejemplo, la reseña hizo eso, a la ¿no? academia. El propio Rama hizo eso ya de otra manera, porque claro, viene de otra época como decimos, se extinguió. Bueno, así que este es un libro que en verdad, publicar un libro aquí es una cosa muy difícil, cada vez más difícil, y sobre todo un libro de esta naturaleza con estos contenidos. De modo que yo quiero agradecerle muy especialmente a Estuario, la persona de Martín Fernández, que es su editor, de haber asumido ese riesgo. Este libro está ahora por salir en portugués, editado por la EDUSPI, que es la editorial de la Universidad de São Paulo,
y por la editorial de la hija de Antonio Cándido, que es, en fin, se llama Ouro sobre Azul, que ha publicado la obra de Cándido. Bueno, hecha esa aclaración, ¿por qué publicar un epistolario entre dos críticos? Para empezar, no hay ningún epistolario entre dos intelectuales. Vamos a usar esa palabra a cabalidad, ¿no? Sí, es decir, sí, entre aquellos que trabajan no solamente leyendo o anotando u observando libros, sino también tratando de pensar el mundo de alguna manera. Bueno, eso eran Cándido y Ángel Rama. No hay, decía, una correspondencia entre dos intelectuales de las dos grandes lenguas americanas, ¿no? Lenguas europeas trasplantadas en América, el portugués y el español. Y si uno lee esto, que comienza en 1960 y termina en 1983, en vísperas de la muerte accidental, terrible de Rama, son 23 años de correspondencia. Las que sobrevivieron son 87, creo, piezas de ida y de vuelta. Nota un poco eso que tú decías. En primer lugar, la existencia de una obsesión casi, ¿no? Que es ligar lo máximo posible, entrozar lo máximo posible el Brasil con Hispanoamérica, que eran dos mundos que para 1960 estaban bastante incomunicados. Pero que son ahora, digo, yo lo iba leyendo y una de las cosas que pensaba, digo, qué increíble la obsesión que tienen ellos por vincular la literatura brasilera para que se divulgue en Hispanoamérica, en Latinoamérica, es constante, es continua, casi monotemática si se quiere, y yo digo, qué impulso increíble, y digo, eso ahora no se ve, digamos. Bueno, es mucho más difícil, en todo caso se ve, como señalaba hace un ratito, en el campo universitario, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí, en la Facultad de Humanidades, se ha hecho un esfuerzo muy grande y se trae gente que trabaja en Brasil o que trabaja en otras partes de América para dictar cursos, pero claro, o a la inversa. Pero eso queda en un ámbito bastante reducido, que es un poco el destino de estas cosas ahora. De cualquier manera, se supone, y creo que se supone con legitimidad, que eso puede llegar a reproducirse de distintas maneras. Por ejemplo, en ediciones de la Banda Oriental, a lo largo de mucho tiempo, cuando estaba Eber Raviolo, a quien mencionabas, que es inolvidable, ¿no? Su colección Lectores privilegió mucho y muchos prólogos tuyos de Trabajar de Rúa, pero no solo, de Sergio Farraco. Yo traduje mucha cosa, pero no fui el único, y conseguimos, con colegas brasileños, García Sri, pero también Murilo Rubião, Machado de Asís, Manuel Antonio de Almeida, es decir, Lima Barreto, escritores clásicos brasileños, y un poco la idea que yo le proponía a Raviolo y que le aceptaba casi siempre, era incorporar como prologuistas a algunos especialistas brasileños. Eso a su vez, en fin, resultaba una cosa atractiva y al mismo tiempo curiosa. Bueno, o sea que los caminos que llevan a la lectura son múltiples. Pero de todas formas, me parece a mí, ¿no? Mi visión, digamos, capaz muy estereotipada, es que estamos de espalda a la literatura brasilera, digamos. Si yo pregunto a la gente, probablemente Clarice Lispector sí se conoce un poco más antes que antes. Jorge Amado era gran conocido, y no sé si es tan conocido ahora, en fin. Pero eso que surge en este libro, un proyecto latinoamericano, una y otra vez, la idea de tender puentes, la biblioteca de Ayacucho que hizo Rama allá en Venezuela, estamos hablando de esfuerzos titánicos para precisamente poner un puente entre estas dos literaturas. Claro, pero estamos también hablando, por eso esto se llama un proyecto latinoamericano. El título no parece nada original, pero creo que es verdadero, en el sentido de que hay un intento de los dos, al principio más de Ángel Rama que de Antonio Cándido, ¿no? Por ligar esas dos literaturas, esas dos culturas. Hay que pensarlo en términos incluso un poco más amplios que en relación a la literatura, y para eso echaron mano a las herramientas posibles. Rama, que era director de la página literaria de Marcha, en 1960, cuando Cándido anduvo por aquí, y Cándido estaba cada vez más adentro del sistema universitario brasileño, que era y es
muy nacionalista, muy fuertemente brasileño. Muy endogámico, sí. Él trató de incorporar lo hispanoamericano, que se conocía poco, inclusive dentro de ese ámbito, y para eso se sirvió de Rama, se sirvió en el mejor sentido. Luego Rama sale al exilio, llega a Venezuela y consigue en Venezuela dirigir la colección de la Biblioteca Ayacucho, que fue un proyecto también continental, extraordinario, sí, que incorporó a autores de distintas formas de discursos, no solamente, digamos, convencionalmente literarios, de toda América. Y por ahí ingresa a Brasil, y para eso se sirve de Antonio Cándido y de también su antiguo amigo, el antropólogo cultural Darcy Ribeiro, que vivía acá, se había exiliado aquí durante la dictadura. Y mencionan mucho a Fernando Enrique Cardoso, mencionan mucho, ¿no? Que era un joven, digamos, progresista, sociólogo, y también mencionan mucho a alguien que yo no conozco, pero me imagino que tiene algo que ver con Chico Buarque de Holanda, Sergio Buarque. Bueno, Fernando Enrique Cardoso fue era el sociólogo principal de la teoría de la dependencia. En efecto, era un intelectual, digamos, de izquierda, muy notorio, muy orgánico. Bueno, luego hizo el trayecto que hizo, pero bueno. En el caso de, el otro gran intelectual brasileño, que tenía además una gran apertura, es Sergio Buarque de Holanda, que es el padre es el papá de Chico, sí, claro. Es el autor de un ensayo extraordinario que se publicó en 1936, que se llama Raíces do Brasil, ¿no? Raíces del Brasil, que fue traducido tempranamente, fue publicado en una traducción del Fondo de Cultura Económica de México. Es decir, es un texto fuerte, y que justamente para tratar de entender cuáles son las raíces del Brasil, Sergio Buarque compara el proceso de formación de la América portuguesa con la América hispánica, y observa con cuidado el Río de la Plata. Y eso, Sergio Buarque de algún modo es el maestro de Cándido, entre otros. ¿Ya? Y entonces, digamos, ya hay en Cándido una propensión al interés por lo hispanoamericano. A asomarse más allá de de hecho, el primer viaje que hace Cándido, el primer viaje hispanoamericano que hace Cándido es a Montevideo, en 1960, invitado por la Universidad de la República a dar una serie de charlas, ¿no? Y aquí habla por primera vez de Grandes Sertão Veredas de Guimarães Rosa, que se había publicado 4 años antes, ¿no? Bueno, así que por ahí viene la cosa, pero digamos, lo que se nota así en la correspondencia, más que una relación amical, familiar, de preguntar por las mujeres o por los hijos o por lo que fuere, y por los amigos, es realmente la preocupación casi obsesiva por construir ese... Claro, construir esos pero encuentros. Detrás de todo eso también hay un proyecto político, hay una idea política. Es decir, hay una idea de que es necesario que las cosas cambien. Y pero que por ejemplo, para tampoco que las se cosas habla... cambien está Cuba. Ese es un poco tampoco se habla mucho de política. A mí una cosa que me llamó la atención es que Cándido le dice que se horroriza por lo de Chile en el 73 de septiembre, y sin embargo no aparece nada de lo de Uruguay, que fue en junio del 73. Y después también se horroriza por la guerra de las Malvinas en el 82, y ahí sí Rama contesta y bueno, menciona. No, respecto de lo de Chile, Rama tiene una frasecita suelta que Cándido luego retoma y celebra, y es que celebra en el sentido de que es afortunada como análisis, ¿no? Que Chile se ha transformado en una inmensa ratonera, dice Rama, donde ha caído lo mejor de nuestra juventud americana. El Chile de Pinochet, ¿no? Sí, es posible, yo también observé eso, lo de la ausencia de Uruguay como problema, sí. Es posible que Rama hubiera tomado distancia, es posible que algunas de las cartas se hayan perdido. Eso pensé eso también, que puede haber una en toda una zona de la correspondencia que es más bien formal, porque Rama se la envía como director literario de la Biblioteca Ayacucho. Entonces abajo a veces le pone una postdata a mano en la que le dice, bueno, esto te lo mando a vos, mandarle cariños a dona Gilda, a la mujer de Cándido, en fin, eso, ¿no? Pero sí, es más bien una correspondencia en la que se trata de pensar los problemas de la literatura y la cultura americana. Ahí Rama está hablando casi como una especie de gerente de una gran editorial que sería la Biblioteca Ayacucho, y donde le interesa traer los mejores traducciones, los mejores prólogos para hacer
hacer un fresco latinoamericano, si se quiere. Una pregunta final, nos queda 1 minuto y medio, es ¿qué era la biblioteca de Ayacucho? ¿No? Y la otra, ¿qué posibilidades hay de que ocurriera algo así ahora de nuevo? ¿No? Porque Noé Trick, por ejemplo, está haciendo una cosa súper ambiciosa, que es toda la literatura, proceso de la literatura argentina, que son como 10 volúmenes, pero por ejemplo, ¿no? Bueno, la Biblioteca de Ayacucho, en 1 minuto y medio, nació gracias a también una época de bonanza en Venezuela, que, bueno, aparentemente la cosa no es así ahora, ¿no? Y en un contexto muy particular en el que en el Cono Sur, como sabemos, las dictaduras habían tomado estos países, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, Venezuela podía, en un proceso democrático, más allá de sus falencias, podía asumir esa suerte de liderazgo. Yo creo que eso estaba bastante claro. Y atraía a todos los intelectuales. Y además mucha gente vivía ahí, que se había ahí tenido que ir a la fuerza de estos países nuestros, ¿no? De acá del sur. Eso era una cosa. Lo otro que era... si eso puede volver. Y yo qué sé, es un poco difícil, ¿no? De hecho, hay una colección, que es la colección de archivos de la UNESCO, que son unos volúmenes extraordinarios, muy bien elaborados, con prólogos, con notas, con en fin, dossiers críticos, pero que contaban con el apoyo de la UNESCO, que eso ha fracasado, ¿no? Es decir, tal vez habría que pensar que estamos en un momento liminar en el que estamos pasando del libro en papel y de todo lo que esto supone como modelo y como ideología al libro electrónico. Y en una de esas, si hay alguien que se ofrece para financiar esos proyectos, se podría hacer. Pero todas estas cosas llevan mucho tiempo y mucho dinero. De esto también se supone que la gente tiene el derecho a vivir. Lo de Noé Trick es un proyecto extraordinario, sí, que creo que van por 10 volúmenes, es la historia crítica de la literatura argentina, es como otra cosa, y además es argentino. Es argentino, ¿no? O sea, la Fuerza Aeronacional sigue teniendo su lugar. Sí. Es un gran esfuerzo crítico. Creo que llegué al 1 minuto y medio, ¿no? Perfecto, un proyecto latinoamericano. Antonio Cándido y Ángel Rama, correspondencia. Esto está editado por Estuario. La edición, el prólogo y las notas son de Pablo Roca. Y reitero, lo sobrevolamos. Yo creo que estuvimos hablando y creo que este libro pone un tema en algo que en general no vemos mucho, que es el tema de la crítica, pero con esa crítica panorámica, esa crítica de largo aliento, que tiene que tener un proyecto. Gracias por estar acá en la máquina de pensar. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para darle la bienvenida, porque sabemos que le gusta mucho este tema, a Luis Fernando Iglesias, al compañero de la emisora del Sur. ¿Cómo andás, Luis Fernando? ¿Andás bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. Sí, me gusta mucho y es para mí el segundo mejor tema del disco. Mirá lo que te digo, me juego. El primero, sin duda, para mí, y si me tenés que apretar mucho, te digo, el mejor tema de todos los tiempos es A Day in the Life, el tema que cierra el álbum. Sin duda. Y si me decís, y bueno, y después de A Day in the Life, elijo She's Living Home, que me parece una belleza. Con toda una historia ahí atrás, ¿no? Porque Paul lo quería hacer rápido, en realidad es la voz de nada más que de Paul y de John y de Lennon y de Paul, y no intervienen los otros Beatles, hay toda una serie de cuerdas, y cuando Paul le pidió a George Martin que le hiciera los arreglos de cuerda, George Martin está ocupado con otro tema, le dijo que esperaba unos días, eso molestó a Paul, ¿viste? Una cosa que tenían los Beatles es que nunca aceptaban un ¿no? Entonces ahí le pidió a Mike Lender, otro arreglador, que hiciera el arreglo de cuerdas, y después el que se ofendió fue George Martin, porque cuando volvió ya estaba hecha la canción. Me enteré, yo no sabía que es el único tema del disco que no fue producido ni arreglado por George Martin. Producido, no sé, creo que producción final estuvo. Lo que sí es claro que no hizo el arreglo para las cuerdas, que siempre lo hacía él. Lo hizo otro Mike Lender, que estaba ahí en la vuelta. Y ya te digo, primero el ofendido fue Paul y después el ofendido fue George. Y lo lindo de la canción es que justamente marca las dos formas de ver la vida o ese diálogo de coro griego entre de dos generaciones, ¿no? Y entre Paul y John, ¿no? Que Paul dice, cuenta lo que hace la chiquilina que se va de la casa un día de madrugada, y John es la voz de los padres, claro. Dice que hicimos mal, porque se va, todo eso.
Una canción preciosa. Todo lo que el dinero no puede comprar, en fin, es decir, son las dos diferencias de la ruptura generacional entre los padres y ella que deja el hogar sin... Claro. sin... Y la frase final, esa que tú dijiste, es: la diversión es lo único que el dinero no puede comprar. Claro. Luisfer, ¿escuchaste la nueva mezcla del Sgt. Pepper? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció distinta? ¿No te gustó? ¿Estás en contra? ¿Estás a favor? No, yo no estoy ni en contra ni a favor, me parece bárbaro. Digo, siempre, el que quiera escuchar la versión mono, que es realmente en la que trabajaron ellos allá por el 67, lo puede hacer. Alguna vez Harrison, ya con las primeras remasterizaciones, dijo: tan preciosas, pero no es lo que grabamos nosotros. Yo creo que son formas diferentes de escucharlo. Yo creo que aparte del trabajo que hizo el hijo de Martin, está muy bien hecho, se escucha muy bien. Yo en el programa, en Historias de Música, primero pusimos la versión vieja, y después en un programa extra puse versiones remixadas de la Strawberry Fields y Penny Lane, que si bien no están en el álbum, fueron grabadas en esas sesiones, y también algún tema más para ver cómo se escucha. Y se escucha, a mí me gusta, me parece que se escuchan fenómenos, se escuchan bárbaros. Por ejemplo, mañana tenemos un programa de Joshua Tree, el tema de YouTube, y escuché las remezclas nuevas de ese álbum y no me gustaron, porque me parecieron que agregaban cosas que no le agregaban nada al disco. En cambio, creo que lo que hizo el hijo de George Martin está muy interesante, está muy bien, se escucha muy bien y es un placer escucharlo. Lo he escuchado en digital, no lo escuché ni en vinilo ni nada por el estilo. No tengo un equipo tan bueno para darme cuenta, pero así como lo escucho en mi computadora, se escucha muy bien. ¿Pero qué le agrega? Por ejemplo, a mí me pareció que toda la parte de los efectos, cuando empieza la orquesta a afinar, es como si estuviéramos en el teatro, o sea, se escucha incluso como pequeños diálogos, o sea, lo que antes era un afinamiento de instrumentos, una cosa previa, ahora es una platea que está esperando que la banda de Corazones Solitarios de Sargento Pimienta comience a tocar. Yo creo que limpió sonidos, subió algunos volúmenes en la mezcla, que se escucha mejor, el bajo, algunas cosas, en algunas canciones se escucha muy bien, las voces se escuchan muy claras. Bueno, eso es otra cosa. Yo decía que los coros de los Beatles normalmente eran perfectos porque parecían casi una sola voz, y ahora se escuchan las dos voces, y las características de cada uno siguen siendo muy buenos, perfectos, muy entonados increíblemente, pero ya uno puede reconocer, este es Lennon, pues McCartney. Claro, aparte vos sabés que en esta época eran, hasta los 70, eran unos héroes porque los tipos no cantaban sin monitores, y hay un video muy bueno de una actuación, creo que es de Top of the Pops, hecho en Wembley, creo que eso, no me acuerdo dónde era, que muchos grupos como The Kings, los Rolling Stones, entran a tocar en el mismo escenario, y lo único que hacen, como en aquellos viejos bailes de acá de Uruguay, con los mismos amplificadores los tipos entran con su instrumento, los enchufan y cantan en los micrófonos. La única banda que no desafina una nota son los Beatles. Los demás desafinan, lo cual es lógico. Estás cantando sin retorno, con un sonido ambiente espantoso y aparte con todavía unos amplificadores malos, es lógico que desafines. Los únicos que en esa actuación no desafinan son los Beatles. Y la capacidad vocal, esa unión, como vos muy bien decís, de las voces que se parecía que se formaran una nueva voz, exacto, es una cosa de las mejores cosas que tienen los Beatles, ¿no? Sí, sin duda, pero lo que pasa es que aquí, al escuchar, al poder separar eso, aparecen que eran humanos, digamos, aparece esa diferencia, digamos, ¿no? Y no era una voz única. Que no es algo único. Sin embargo, le comenté a alguien ahí que sabe mucho de música y me dijo que estaba en contra de que ocurriera eso, porque decía que ellos lo hicieron así para que parezca una sola. Si nos ponemos muy puristas, hasta uno podría estar en contra de que hubiera habido una mezcla estéreo, porque ellos grabaron en mono y después la mezcla estéreo la hacían en un par de días y ellos ni siquiera estaban en esas mezclas. Sí, porque lo que en aquella época era la estrella en los equipos que había era la monofónica. Entonces, si uno se pusiera muy estricto, diría, no, solo se puede escuchar en monofónico. Y no es así. Digo, yo creo que cada uno lo puede escuchar como quiera, porque lo que no cambia es la valía y la belleza de las canciones. Entonces, a mí me parece bárbaro. A mí me pasó mañana en el programa, en el de Joshua Tree, voy a pasar la original, no voy a pasar las nuevas mezclas porque no me gustaron. Pero está bien, es válido que alguien ponga las otras mezclas. Yo creo que la canción, después que sale, uno puede tratar de mejorarla como quiera. Ahí vinieron las remasterizaciones, cuando pasaba de analógico a digital, ahora estamos pasando lo digital a analógico. Digo, a ver, son cambios, pero la canción, lo importante es la canción, y bueno, que cada uno lo escuche como le guste más. Lo importante es
antes que nada, que Sgt. Pepper a los 50 años sigue siendo un disco totalmente vigente, no envejeció nada. Es un disco que si saliera hoy te dijera que el grupo se llama Los Menecucho, dirías, qué bárbaro, qué disco bárbaro que sacaron Los Menecucho y lo pudieron grabado ayer, ¿entendés? No envejeció el disco, porque fue tal el cambio que hizo, tal la ruptura que generó en una serie de cosas que ya venía de los discos anteriores de los Beatles y mismo de otras bandas como los Beach Boys, por ejemplo, con Pet Sound, que hicieron ese milagro, que el disco no envejeció. Lo escucha mi hija hoy, lo escucha mi hijo y sigue siendo uno de sus discos preferidos, y por ahí escuchan al lado Arctic Monkeys o bandas de ahora, y sin embargo este disco no lo suena como algo viejo, le suena como algo que fue tan novedoso en su momento que no ha envejecido, y ese es el milagro de un disco como este. Tiene también digamos la misma presencia, por lo menos para mí, de un disco también que no es regular, que tiene algunas irregularidades también, sí, que yo en su momento las pensaba como como una forma de decir, miren, somos perfectos pero nos gusta meter de todo, digamos, ¿no? Hay temas que la gente dice que no tiene el mismo nivel, te digo algunos, Good Morning, el de Lennon, Lovely Rita, por ejemplo, Fixing a Hole. A mí When I 64 me gusta mucho, pero es una locura mía. No, pero a mí Lovely Rita me encanta y también... Por eso, dice cada uno. Quizás no es tan parejo, y en eso estoy de acuerdo. Hay mucha gente que dice que el mejor álbum de los Beatles es Revolver. Y es cierto, Revolver es un álbum de punta a punta impresionante. Yo agrego Rubber Soul, agrego Abbey Road, que son álbumes que no son desparejos. El tema es que Sgt. Pepper, aún en esos bajones, primero que el bajón, vamos a entendernos, no es que es un tema malo, pues decimos que no es genial. Por ejemplo, por ahí Getting Better no es genial como Lucy in the Sky with Diamonds, te la llevo, pero no es un mal tema. Es un gran tema para mí. Y Fixing a Hole es un tema que quizás no sea tan bueno como yo que sé, como Sgt. Pepper o como el propio A Day in the Life, pero siguen siendo buenos temas. A ver, para mí sobre todo hay un concepto en cuanto a cómo se creó este álbum, cómo cambió todo, cómo ellos experimentaron al no tener más giras, que lo hace el álbum de quiebre. Para mí, viste, es caprichoso. Yo digo que para mí es el álbum de quiebre y es el que más me gusta. Pero sí, otros dicen que es Revolver. Mucha gente dice Revolver, mi hija, por ejemplo, dice que es Rubber Soul, y otros amigos míos dicen Abbey Road, y todos son defendibles. Claro. Todos son defendibles. Pues son todos grandes álbumes, eso no hay duda. No hay duda. Sí. Pero digo, a mí lo que Sgt. Pepper me entusiasma es eso. Primero, primer álbum que trajo las letras, primer álbum, esos dobles que se abrían, segundo, el concepto de álbum, que quiso ser un álbum conceptual y después dejó de serlo. Esa idea de que ellos querían ser otros para que no les rompieran más, para que no tuvieran que salir a la calle y tuvieran siempre arriba a la gente, que se disfrazaban cuando iban de viaje y se disfrazaron haciendo un disco personificando a otra banda, una banda que iba a dar un solo show y que tuvieron la suerte que el show termina con la vuelta de Sgt. Pepper y un bis que es A Day in the Life, que evidentemente para mí es la mejor canción de todos los tiempos, pero digo, da un montón de confusiones, la tapa, el momento que salió, el año 1967, fue un año muy... Ahora estaba pensando, mañana se cumple 50 años del Festival de Monterrey Pop, primer festival multitudinario de la psicodelia, estamos hablando de 50 años, entonces era un momento muy particular, era las puertas de todo, y ahí llegaron los Beatles y hacen esta bestialidad que va desde la tapa, como con esa foto increíble, a todo el contenido que tiene. Por eso yo no discuto más, tengo muchos amigos que me dicen Revolver, y digo, está bien, pero a mí particularmente hay algo especial en Sgt. Pepper que siempre me agarró diciendo, este es el álbum, capaz que estéticamente, por canciones, hay otros que son mejores, no dudo. Muy bien, Luis Fernando Iglesias, gracias por estar aquí. Bueno, Luis Fer lo pueden escuchar en Historias de Música de 13 a 14 horas en Emisora del Sur de lunes a viernes, ¿no? Así que van a poder escucharlo. Te mando un abrazo grande. Gracias, y la invitación de mañana con el especial de Joshua Tree, otro álbum fundamental que cumple 30 años, lo que prueba es que el tiempo se va muy rápido. Un abrazo grande, Pablito. Bueno, hace poco Natalia Mardero habló de todos los que lo mencionó en los que estaban cumpliendo 30 años. Un amigo ahora pone, no admito que hayan pasado 30 años de Joshua Tree. 30 años no es nada, ya dijo el tango, ¿no? Bueno, en realidad dijo 20, pero bueno. Ya son 30, no son nada. Te mando un abrazo grande, Pablo, gracias a todos. Un abrazo grande, amigos. Mañana vamos a recibir al diseñador Rodolfo Fuentes para hablar de la exposición Añón, un diseñador de su tiempo, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales y que recoge los trabajos del diseñador gráfico y fotógrafo Horacio Añón. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.